Doctor, buenos días, ¿cómo te va? Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan del programa Por el Imperio de la Ley. Te estamos molestando para saber un poco la propuesta de tu movimiento, ¿verdad? Porque encabezás un movimiento y creo que están contigo tus colegas Belinda Bobadilla y Carolina Gadea, si no me equivoco. Sí, sí, muy buenos días para ustedes, Marco, Carlos, a la audiencia. Gracias por el contacto. Si bien es cierto, quiero comenzar con una noticia triste que estamos teniendo del Ministerio Público del fallecimiento de un colega fiscal, Humberto Audín. Esta mañana temprano falleció justamente estaba padeciendo el COVID y estaba internado, y esta mañana temprano recibimos la triste noticia de su fallecimiento. Y vaya mis condolencias a toda la familia y a toda la familia del Ministerio Público, que estamos todos consternados por la noticia tan triste que recibimos hoy. Un funcionario que empezó desde abajo en el Ministerio Público, pasó por todos los estamentos del Ministerio Público hasta llegar a ser fiscal, y últimamente estaba como fiscal en Quito. Una persona joven, por sobre todas las cosas, trabajadora y capaz. Un buenísimo trabajo hizo, y estamos muy tristes por la pérdida de este querido compañero. Sí, así mismo es. Hace rato él está en el Ministerio Público, le conocemos y es cierto, Sí, aparte que creo que recorrió en varios puntos de Central en donde hay mucha actividad por parte de los fiscales por esa recarga de trabajo que se da, doctor. sí, señor, así mismo. Le conozco desde hace años, desde que él era asistente, le conozco, y me da mucha pena porque compartimos muchos momentos juntos como compañeros en el deporte. Le gusta mucho el fútbol, Sí, jugó exacto. mucho Justo te iba a decir eso, el que le convocaba a los perros sí, 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 en para el todo fútbol. lugar, y en las asociaciones también siempre participaba. Y te digo que nos pone muy triste, y también era parte de nuestro movimiento. Él era un compañero muy activo en todas las actividades deportivas, sociales y también de formación que teníamos en el Ministerio Público. En fin, la vida continúa, golpeados, pero seguimos, y estamos en campaña. Tenemos un buen equipo de trabajo en el movimiento. ¿Cómo se llama el movimiento, doctor? Perdón. Unidad y Transparencia. Sí. ¿Ya se lanzó el movimiento? ¿Se lanza Sí, o...? sí, ya nos lanzamos. Estamos trabajando ya en hablar con los colegas. Finales de diciembre lanzamos por vía Zoom, ¿verdad? Porque es la forma más correcta hoy día de hacer las reuniones. Hacemos todo virtual, y por eso que estamos haciendo llamadas constantes a todos los colegas de la República, haciéndoles saber nuestra propuesta, nuestras intenciones dentro de la asociación. Si bien es cierto, este es un equipo que se ha formado ya se ha formado hace más de 3 años, que está ahora mismo en la conducción de la asociación. Ricardo Merlo fue el presidente. Cuando él renunció por su jubilación, asumió quien era el vicepresidente, Eugenio Campos, quien hoy día está fungiendo de presidente de la asociación, y me toca a mí ahora encabezar el equipo, y estamos trabajando para ello. Tenemos muy buena aceptación. Gracias a Dios que tengo una trayectoria dentro del Ministerio Público. Recorrí casi todo el país, entonces le conozco a casi todos los fiscales, tanto como decimos, los fiscales viejos como yo, y los fiscales jóvenes que se están incorporando al Ministerio Público. Entonces hacemos una amalgama buena entre gente joven y gente intermedia y mayores, ¿verdad? Entonces tenemos también, eso nos da también la suficiente solvencia de conocer la problemática del Ministerio Público, y buscar las soluciones, porque yo nunca digo vamos a solucionar de buenas a primeras esto, sino que buscar soluciones y trabajar en conjunto. Por sobre todas las cosas, lo que me interesa a mí es trabajar en forma institucional dentro del Ministerio Público, porque de repente nos encontramos un poco distanciados, falta de unidad, y nosotros necesitamos dentro del Ministerio Público una unidad, aparte de lo que las leyes nos imponen, la unidad de criterio, de actuación.
desde la Fiscalía General hasta el último funcionario debe actuar en consecuencia. Entonces necesitamos que no solamente los fiscales estemos unidos, sino también todo el funcionariado y hacer que la institución Ministerio Público funcione y tenga la solvencia para el ejercicio de la acción pública, porque si nosotros no estamos unidos dentro del Ministerio Público, no podemos ejercer una buena acción en beneficio de la ciudadanía que siempre espera mucho de nosotros como su representante, ¿verdad? Claro. Sí. Ahora, y en cuanto, eso es por el lado de la unidad, y cuando se habla de transparencia, doctor, porque el movimiento dice unidad y transparencia, Sí. ¿qué es lo que busca el movimiento? Y buscamos en ambos sentidos la transparencia, en ambos sentidos digo que como gremio en sí, como asociación en sí, se está trabajando en la transparencia de nuestras acciones, porque eso debe reflejar también en nuestro trabajo diario. Por eso en ambas direcciones, tanto como en lo gremial como en lo laboral, obviamente nuestras funciones deben ser siempre transparentes, porque la transparencia hace que la gente confíe en su representante, porque si nosotros actuamos sin la debida transparencia, no vamos a lograr que la gente confíe en nosotros. Buscamos siempre las actuaciones sean públicas, sean vistas por la gente, no esconder nuestras actuaciones para que la gente confíe. Necesitamos esa confianza ciudadana. Si alguna vez la tuvimos, recuperar, porque no podemos negar que hay mucha desconfianza de la ciudadanía al sistema de justicia en sí. Entonces es importante lograr que la gente nos mire, y porque ustedes saben, vos Carlos sabés bien que los funcionarios públicos estamos como en una pecera, en una vidriera constantemente. Sí, Entonces en exposición tenemos permanente. en exposición permanente. Entonces, dentro de eso, de esa pecera donde nos movemos, tenemos que tener actuaciones limpias, actuaciones transparentes, y no podemos lograr resultados que puedan satisfacer a la mayor parte de la ciudadanía, por lo menos hacerles saber que hicimos el intento, hicimos el esfuerzo, porque muchas veces no le damos satisfacción a la gente, es imposible, porque en nuestro trabajo conlleva siempre una contienda, y la contienda siempre hay un vencedor y un vencido. Entonces no puedo decir, o no podemos decir que la satisfacción va a ser plena y total a todas las partes, sino una siempre va a estar insatisfecha por el resultado mismo de las actuaciones. Pero el resto de la ciudadanía debe tener la posibilidad de ver qué hicimos o qué hacemos en forma transparente en nuestras acciones. Doctor, ¿y qué es lo que falta? ¿Qué es o qué es lo que proponen ustedes para que todo eso sea más transparente? Porque así como lo estás explicando, y lo estás explicando muy bien, o sea, la transparencia es clave para que la ciudadanía confíe en sus autoridades, en este caso en sus agentes fiscales, que son sus representantes. Pepe Tuchá, la responsabilidad, Gina, doctor. Entonces, Claro. ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que proponen ustedes para ser más transparentes, para recuperar esa credibilidad ciudadana? Y estar más con la gente, porque hoy día es difícil hablar con toda la gente, pero por la situación pandémica que estamos sufriendo, pero no obstante a ello, hay medios tecnológicos que podemos, y ustedes, los medios de prensa, también van a ser, son nuestros aliados siempre, en hacer saber a la ciudadanía cómo va el progreso de una investigación de interés público, porque hay investigaciones que no pueden ser ventiladas al público, ¿verdad? Hay muchos tipos de investigaciones que no pueden ser ventiladas, pero hay otras donde la gente quiere saber cómo va esa investigación. Entonces nosotros tenemos que ver el mecanismo de apertura a la gente, a los medios de prensa, a hacer saber cómo va progresando. Hay muchas necesidades dentro del Ministerio Público en cuanto a infraestructura, en cuanto a equipamiento. Entonces también nosotros nos comprometemos con la Fiscalía General a trabajar en la obtención de más recursos dentro del Parlamento, porque eso es cuestión de trabajar, buscar, hacer lobby, hacer visitas, conversaciones y hacer saber lo que estamos haciendo, porque muchas veces
la gente no sabe cuál es el trabajo del Ministerio Público, porque muchas veces se ve o se escucha solamente lo que sale en la prensa y lo que son resaltantes, o lo que a mí me afecta, o lo que a Carlos o a Marco le afecta, sino que tenemos que buscar mecanismos de que la ciudadanía o aquellos que tomen la decisión en cuanto a los recursos pueda saber y conocer nuestro trabajo. Entonces tenemos que elaborar, hacer toda una reingeniería de nuestras acciones, eso por supuesto acompañado desde las autoridades del Ministerio Público para hacer llegar a quienes correspondan esas informaciones. No es que se escondan las informaciones, sino que muchas veces no encontramos los mecanismos idóneos para hacer saber, sino que buscar, como te digo, buscar mecanismos y entre todos buscar una suerte de asesoramiento de prensa, hasta si se quiere de publicidad de nuestras acciones, hacer más intensivas las publicidades de las acciones nuestras. Claro, eso es muy importante, o sea, estar abierto siempre y aclarar cualquier duda con respecto a la situación o al hecho que se le atribuye a un agente del Ministerio Público. Es demasiado importante desde ese punto de vista. Y ahora, creo que dentro de la ley orgánica del Ministerio Público también se fija y se establece incluso de trabajar con organizaciones civiles. Eso es lo que yo no veo mucho, por ejemplo, y sobre todo en el campo o en el área o en la jurisdicción en la que vos estás, en donde se puede decir los intereses difusos o no, que en este caso es el medio ambiente, ¿verdad? Que nos interesa siempre a todos. Entonces, ese trabajo coordinado con una sociedad civil organizada sería muy interesante, sobre todo cuando se cuestiona la impunidad en tal o cual hecho. Entonces, para que esas organizaciones puedan tomar una intervención directa y para que ustedes puedan decir con toda seguridad y con toda garantía a la gente que observa el trabajo que están haciendo, si lo hicimos bien o nos equivocamos, pero nos equivocamos en forma involuntaria, no en forma voluntaria, ni es porque por presiones políticas ni económicas, doctor. Sí, de hecho que sí trabajamos, y eso con conocimiento de causa, ya te lo digo, Carlos. Nosotros tenemos muchas organizaciones, ONG, con quienes trabajamos. Estamos llevando adelante, por ejemplo, Sí, te digo, con el doctor Roque Orrego, por ejemplo, estamos trabajando con las barreras vivas en cuanto a la protección de las escuelas. Ellos hicieron un buen monitoreo en toda la República, aquellas escuelas que están expuestas a la fumigación con agroquímicos que afecta la salud de los chicos. Entonces nosotros estamos trabajando tanto en San Pedro, Itapúa, Caguazú y otros departamentos que ellos nos acompañan, nos ayudan y nos proveen de informaciones para que nosotros hagamos las intervenciones en los campos de cultivo a fin de obligar a los propietarios a plantar y a poner barreras vivas de protección de estas instituciones de enseñanza. Si bien es cierto, ahora o el año pasado tuvimos poco tiempo de aula, de clase, igualmente hicimos ese trabajo y ese monitoreo que ellos hicieron a través de la organización no gubernamental nos ha ayudado bastante y hemos dado resultados. Entonces, en esa inteligencia podemos ir trabajando con otras instituciones no gubernamentales para lograr esos resultados que vos estás diciendo. También tenemos un proyecto elaborado hace tiempo pues, en el área donde yo estoy, y estamos reviviendo cuál es la recuperación o la protección de los cauces hídricos. Hemos hecho como Ministerio Público un trabajo interesante en la zona de Itapúa con las organizaciones no gubernamentales y también con los municipios locales, por ejemplo en Pirapó, en Itapuapotú, y hay otros municipios que estamos
queriendo revitalizar ese proyecto que, si bien es cierto, tiene un costo considerable, porque los viajes hacia esos lugares lleva su costo, pero tenemos instituciones y entidades que no se comprometieron en apoyarnos. Tenemos algunos convenios en puerta. Lastimosamente esta pandemia nos ha parado en muchas actividades, pero no obstante hemos avanzado en ese aspecto. Entonces lo que queremos es, como decía al principio, estar abierto a la ciudadanía que nos pueda ver nuestras acciones, y también a través de esa apertura nosotros podemos recibir ayuda, porque acá tenemos que construir entre todos, no Sí. solamente la institución, no solamente el fiscal, no solamente el funcionario público, sino también ustedes como formadores de opinión, y también la ciudadanía debe ayudarnos y apoyarnos para que podamos lograr el resultado, porque al final todos salimos beneficiados en cuanto a los logros de los resultados. En cuanto a medio ambiente, por ejemplo, podemos lograr resultados interesantes si trabajamos todos en conjunto. Así mismo es, doctor. Definitivamente el Ministerio Público desde hace un buen tiempo trabaja y apoya este tipo de trabajos de infraestructura para el medio ambiente, ¿verdad? En eso se destaca bastante. Conozco muy bien y de cerca y a profundidad el trabajo que se hizo en la zona de Pirapó con la restauración de las barreras vivas de protección del cauce hídrico del río o arroyo, en realidad es un río Pirapó, ¿verdad? Sí, Tuvo una excelente conclusión ese proyecto. Lastimosamente después eh, se quiso replicar este proyecto en la zona de Alto Paraná. En la zona de Alto Paraná no es tan fácil hablar con los, por llamarle Los mal, ojeros. los brasiguayos, Mm. los ojeros brasiguayos, ¿verdad? Es más complicado. Ese tipo de acciones, recuperación del arroyo Ferreira, por ejemplo, estuvo también involucrado el Ministerio Público, sí. siempre se destaca. Ahora bien, en el tema de represión de una condena a algún empresario, a alguna persona que haya desmontado, eso es lo que hasta parecería que falta o no llega esa información a la ciudadanía y no llega la información a la prensa y por ende a la ciudadanía, doctor. Sí, tenés razón en eso. Tenemos varias condenas. Llegamos a condenas interesantes, pero lo que más a mí me interesa dentro de las condenas es la reparación o la recomposición que le estamos obligando a muchos propietarios de inmuebles. Hace poco nomás en el Chaco una empresaria importante ha hecho un desmonte importante en su inmueble, y recibimos la denuncia. Justamente trabajamos con una ONG en eso, y se llegó hasta, si se quiere, en una suerte de acuerdo, porque ellos mismos plantearon la reparación cuando se vieron imputados y con el peligro de ir a un juicio oral. Ellos mismos plantearon la reparación. Hemos trabajado con esta ONG también, y se ha logrado confinar una cantidad importante de hectáreas deforestadas, y más servicios ambientales y otros beneficios que ha dado esta empresa a fin de recomponer el medio ambiente dañado. Eh, yo estoy trabajando mucho con los fiscales en lograr el confinamiento de los lugares, de los terrenos o campos deforestados. Hace poco también logramos un confinamiento importante en Alto Paraná, en la zona de San Cristóbal, donde una persona deforestó más de 150 hectáreas sin ninguna autorización y totalmente dañando su propia reserva. Entonces lo obligamos a hacer un confinamiento importante y pagar servicios ambientales. Entonces vamos logrando este tipo de resultados, porque llevar a juicio oral, lograr condenas ínfimas, y sale sin ir a prisión y sin reparar el daño, para mí no es resultado auspicioso, porque sí va a figurar en nuestra estadística que sí logramos condena, pero al final el resultado en cuanto a la reparación, la recomposición, no funciona.
porque tuvimos experiencia ya. Entonces nosotros tenemos que ver mecanismos de lograr mejores resultados antes que solamente por aparecer con una condena ya podamos estar tranquilos. No. Ese no es el objetivo. Dios, Marcos, sabe cómo funciona el sistema judicial Sí. y el resultado que podamos tener. No, Entonces tenemos que ser inteligentes en cuanto a la posibilidad de tener resultados oficiosos. Toda la razón del mundo, doctor, en el sentido de que acá también, y otra vez vamos a la transparencia y a ver un poco a ese servicio de comunicación que tienen que tener las autoridades con los ciudadanos. Lo que vos estás diciendo es, técnicamente se puede traducir, ¿cuál es lo que es el bien jurídico protegido en el tema penal ambiental? Son los recursos naturales. Entonces ese es tu primer objetivo. Si vos llegás a recomponer ese bien jurídico dañado y después tenés otra vez servicios ambientales, tenés mucho ganado dentro del sistema de represión del derecho en cuanto a al tema ambiental, ¿verdad? Pero Sí. no llega pues esa información tan fácilmente a la ciudadanía, doctor. Y cierto, tenés razón en eso. Y eso justamente es la política comunicacional que estamos fallando en eso y tenemos que dentro de esa transparencia que estamos hablando, debe funcionar una política comunicacional de nuestra parte. Y tenemos, como te digo, tenemos que ir trabajando entre todos y yo soy un convencido de que la transparencia y todas las acciones que esté a la vista de la ciudadanía, de la gente, hace que seamos más correctos, nos cuidemos más y se puede hablar de integridad del funcionario en su labor. Porque el actuar cañijate, a escondida, siempre trae desconfianza de la gente. Doctor, volviendo un poco al tema que nos motivó a llamarte, ¿cuándo son las elecciones? La segunda quincena de marzo, fecha exacta no tenemos todavía porque es la comisión directiva con el Tribunal Electoral Independiente deben fijar la fecha y yo creo que los primeros días de febrero se va a reunir la comisión directiva y según estábamos pensando, es para la segunda quincena de marzo, sería más o menos entre 20 y 21 de marzo, sería la fecha conveniente. ¿Y cuántos fiscales estarían habilitados para votar en este caso, doctor? 382 fiscales están habilitados hoy mismo, pero hay otra gente hay muchos que se están asociando. Creo que no pasa de 25 fiscales que faltan asociar y la mayoría se está comprometiendo a asociarse. De manera que tendríamos 400 fiscales más o menos habilitados para votar. ¿Y en total cuántos fiscales tenemos en el país? Y un poco más de 400. Yo creo que nos pasa En de su mayoría 400. Entonces está afiliada a la asociación. En su mayoría está afiliada a la Asociación de Fiscales y a la Asociación de Magistrados. Que también vamos a tener nuestras elecciones en la Asociación de Magistrados en la primera quincena de abril. Primera quincena de abril. De abril sería para la Asociación de Magistrados, de que soy parte también, actualmente Sí. soy vicepresidente primero de la Asociación de Magistrados. Sí. Ahora, aprovechando esa situación, ya que está en la Asociación de Magistrados y los fiscales, ahora estás pujando por presidir la Asociación de Fiscales, doctor, para ir redondeando esta entrevista, con respecto a que quiero consultarte con respecto a ese proyecto de reglamento del jurado en cuanto a las investigaciones de oficio. ¿Cuál es la postura que tenés vos, doctor? Anoche justamente, disculpame que te mencione otro programa, ¿verdad? Pero anoche justamente estábamos en un programa de televisión, justamente con Rodrigo Estigarribia, fiscal de delito económico, y justamente conversábamos de esa situación. Anteriormente, el presidente del jurado de por sí iniciaba las investigaciones oficiosas. Sí. Remitía oficio sin consultar a sus pares del jurado. Y solicitaba informes, lo que significaba, me enviaba a mí como fiscal un pedido de informe del presidente del jurado, era una llamada de atención. Y de repente ni siquiera entraba en el pleno
ese pedido de informe o ese informe que yo enviaba, se lo guardaba el presidente. Esa era una especie de apriete, ¿cómo se dice? Exactamente. Hoy día, con el nuevo reglamento que se está proyectando, puede lograr una transparencia. Si ocurre acaso un hecho grave donde actúa mal un juez, un fiscal, el pleno se debe reunir y con 5 votos positivos se puede iniciar la investigación oficiosa. Esa es la innovación que trae este reglamento, porque la misma ley del jurado establece que el jurado debe iniciar la investigación oficiosa, no dice el presidente. Lo que ahora se está haciendo con este reglamento es buscar, valga la redundancia, reglamentar la ley. Y yo creo que puede ser beneficiosa para la investigación misma y por sobre todo lo que volvemos a la transparencia de las acciones. Nosotros inclusive en una conversación que tuvimos con gente del jurado, como asociación, planteamos que si ocurriese un caso de denuncia, se haga un sorteo entre los miembros del jurado a fin de que uno de los miembros analice la denuncia y pueda llevar ese análisis al pleno para que se inicia o no la investigación oficiosa. Porque hoy día, vos sabés, Carlos y Marco, que en el tribunal de apelación, por ejemplo, se tiene que hacer sorteo del preopinante. Se hace en forma pública hoy día. Sí. Entonces, es necesario que haya ese tipo de transparencia para que todos confiemos también, nosotros que vamos a ser sometidos a un proceso como magistrados, necesitamos tener la garantía, un juicio justo, la imparcialidad de los que nos van a juzgar. Va a ser muy importante y un avance significativo para el proceso de mejoramiento de la justicia también. Ahora, a través del reglamento se puede otorgar esas facultades a un miembro, porque la ley le otorga esas facultades al presidente, o se tiene que proponer un cambio, una modificación de la ley actual, doctor. La ley realmente dice el jurado. Lo que hace el presidente es firmar los oficios y los pedidos de informe. Lo que no encontramos nosotros en la ley actualmente, que sea que el presidente por sí pueda iniciar la investigación oficiosa. Hay que interpretar bien y leer bien un poco la ley nomás. Sí, claro. Que este nuevo reglamento yo creo que es una consecuencia nada más de la ley. No va a modificar, por supuesto, la ley, ¿verdad? Pero hay muchos ajustes que se debe hacer en la ley. Por ejemplo, el plazo de prescripción, o sea, se tiene que establecer la prescripción. No puede ser que una denuncia del año 2012, por ejemplo, o 2011, esté ahí guardado y de repente entra uno de los miembros y desempolva esa denuncia y empieza a pedir informe y empieza a mover todo. Porque ya va pasando casi 10 años de aquella denuncia, ya ha sufrido todas las consecuencias, el justiciable no se le ha dado ningún andamiaje y de repente surge una situación y se desempolva una denuncia de hace 10 años, por ejemplo. Ahora, entonces, sí, lo que se tiene que establecer un plazo dentro del proceso, que se finiquite la denuncia, sea cual sea el resultado que tenga que salir, pero hay que tener una seguridad jurídica. No puedo tener una denuncia encima mío 10 años y no tengo la seguridad de que pueda salir bien de esto. ¿Qué tranquilidad voy a tener en mi cargo, en mi función? Que es justamente lo que se plantea también cuando los fiscales tienen 4 o 5 años abierta una investigación, ¿verdad? Establecer un plazo en donde se puedan expedir. Ahora, lo que te quiero preguntar, el proyecto en su artículo primero pues, habla de admisión de denuncias y dice: las denuncias presentadas ante el jurado por los sujetos no habilitados para acusar, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 3759/2009, serán puestas a consideración del Pleno del Jurado por la Presidencia con indicación del motivo de la denuncia,
a los efectos de admitir si corresponde evaluar el inicio oficioso o no del enjuiciamiento. Así dice el proyecto, ¿verdad? Para Sí, la admisión así de es. la evaluación posterior del inicio del enjuiciamiento de forma oficiosa se deberá contar con el voto afirmativo de 5 miembros del jurado. Sí, En sí, caso señor. contrario, se tendrá por desestimado. Ahora, Sí, acá lo señor. que me preocupa a mí que habla de denuncias. ¿Qué pasa si no existe una denuncia concreta? ¿Qué Pero ocurre, por ejemplo, con una publicación que cuestiona la actuación de la jueza de Ciudad del Este y de la fiscala de Ciudad del Este? Si no hay una denuncia concreta, porque acá el proyecto dice admisión de denuncias. O sea, ¿qué ocurre en ese tipo de casos para aclarar bien? Porque si no hay una denuncia concreta, desde mi punto de vista, yo interpreto esto que no se puede hacer nada, porque acá habla admisión de denuncias. sí, pero ahí habla una parte de aquellas personas no habilitadas, dice. Claro. Sí, Porque hay sí, lo que pasa es que la ley establece quiénes son las personas habilitadas para hacer la denuncia. para la acusación, Entonces, sí. claro, para la acusación, la denuncia, y si una persona, un periodista, un medio de prensa, no está habilitada para hacer una denuncia formal, entonces un miembro puede tomar esa denuncia o esa información y someter a consideración del Pleno a fin de tomar la decisión de iniciar o no la Pero investigación. ahí no sería más grave si el miembro asume la calidad de denunciante. Evidentemente, él va a expedirse después, así como la doctora Módica en la sesión le exigió o sea, le pidió a su colega a Ramírez Candia, a Manuel Ramírez Candia, que presente en todo caso él la denuncia. Yo creo que ahí se dudaría mucho más de la imparcialidad del juzgador, ¿verdad? Si él concretamente va a asumir la denuncia y de acuerdo a lo que dice el reglamento. Claro, pero tenemos la garantía de que va a ser sometido al Pleno en público, que las sesiones son transmitidas obligatoriamente y dentro de eso va a ser un debate. Y 5 votos debe tener para que se pueda iniciar el enjuiciamiento oficioso. Esa es la garantía, esa es la garantía. Para mí, lo mejor sería que la ley sea modificada y se le exija al denunciante a presentar la caución, por ejemplo, que establece la misma ley, y que asuma responsabilidades en caso de denuncia falsa. De hecho, que el jurado tomó algunas acciones y sanciones en contra de algunos abogados que Que se dedicaban a eso, consuetudinariamente sí. que se dedicaban de Y repente hay había un abogado que era un sector de una ciudad, hacía denunciar a todos los magistrados, después ya era contratado en otras jurisdicciones para hacer las denuncias, solamente para denunciar. ¿Y qué ocurriría cuando no hay contraparte, por ejemplo? O sea, pregunto, sobre todo también otra vez pongo de ejemplo tu área en medio ambiente, ese tema de la Sí, Laguna Cerro. Vamos a sí, suponer que, digamos, hay tanta chicana que la jueza o el juez o el fiscal no pide la sanción para los chicaneros y están actuando mal, ¿verdad? sí. Entonces, ¿quién sería el denunciante ahí? O sea, el fiscal jamás va a denunciarle al juez, el defensor público tampoco en los casos de abuso sexual, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos asume. Entonces, ¿quién asumiría esa denuncia? Sobre todo en los hechos de corrupción pública en donde se van de juntos, digamos, o por separados, pero son los que se van el Ministerio Público y el juez. ¿Y quién le representa a la sociedad en ese caso? Es la Fiscalía, pero la Fiscalía no va a ir al jurado a denunciar las maniobras que de repente pueden involucrarle incluso a él. Esa es la pregunta y esa es mi inquietud. ¿Quién es la que va a acudir? Yo entiendo perfectamente la pregunta y debemos ser objetivos. Yo entiendo en ese proyecto, en la misma ley, que el jurado en esa investigación oficiosa, o sea, el presidente o alguno de los miembros, vuelvo a insistir en eso, que puede poner a consideración del Pleno para que sea analizado. Es cierto, ahí va a ser hasta, si se quiere, juez y parte, pero la ley habilita para que uno de los miembros pueda poner a consideración del Pleno el análisis de esa situación, porque tenemos casos como el narcotráfico, por ejemplo, donde no hay no hay contraparte, no hay
damnificado particular. Así mismo es, afectado. Fiscal, que pueda hacer la denuncia. Pero Sí. tiene que haber un resorte procesal. De hecho que lo hay. Yo entiendo, así yo interpreto que uno de los miembros, o mismo el presidente, puede poner a consideración. Lo que se quiere evitar con esto es que el presidente de por sí haga una investigación y yequete, como venía ocurriendo, y tuvimos ejemplo del juicio oral último que... El de los audios filtrados. Claro, ese es el principal temor que tenemos como operadores de justicia, que sea apretado el fiscal o el juez sin que a veces siquiera pueda hacer pública ese apriete que está sufriendo, porque muchos de los colegas sufrían ese tipo de apriete sin que tengan la posibilidad de hacer su denuncia, porque no tiene cómo probar y cómo denunciar a un presidente del jurado que le está apretando. Imagínense la situación que se encuentra un fiscal o un juez. Es grave. Entonces, con esto yo creo que puede ser beneficiosa en cuanto a la posibilidad de la transparencia y que sea más justa la investigación. Correcto. Esa es mi postura. Excelente. Tenemos que escuchar a todas las partes y buscar una salida que sea beneficiosa siempre para todos, ¿verdad? También Sí, en todo momento para la hay que tenerle ciudadanía. presente a la sociedad, a la ciudadanía, ¿verdad? Sobre todo Sí. para que pueda ejercer también un poco su defensa y activar los mecanismos de control. Doctor Salas, que tengas éxitos y bueno, vamos a esperar qué pasa en las elecciones entonces y bueno, impulsar entonces el movimiento Unidad y Transparencia entonces, doctor. Muchas gracias, Carlos, a vos y a Marco por el espacio y por el diálogo, y estamos siempre a la orden. Correcto. Gracias por tu tiempo, doctor. Que tengas una buena jornada. Abrazo fuerte, gracias. Adiós. Usted está escuchando PDS.